Nadie en esa sala la veía. Veían un expediente, un estereotipo, una mujer mexicana de apellido Morales sentada en el banquillo de los acusados, con una quietud que confundían con sumisión. El agente Miller, en el estrado, personificaba la autoridad institucional. Su uniforme impecable, su mandíbula apretada y su voz, un barítono monótono y seguro, tejían una narrativa de ilegalidad y amenaza. Hablaba de ella como si fuera un objeto, un problema a ser procesado, despojado de historia y humanidad. Elena Morales sentía el peso de las miradas del jurado, miradas que no buscaban la verdad, sino la confirmación de un prejuicio. El aire de la corte era denso, olía a madera vieja y a una justicia desinfectada, impersonal. Desde su asiento, Elena observaba al juez, un hombre de rostro cansado y mirada ausente, cuyas canas parecían el polvo acumulado sobre un sistema que ya no cuestionaba sus propias sentencias. Ella no temblaba. Sus manos, ocultas bajo la mesa de caoba, estaban entrelazadas con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, un ancla física contra la tormenta de falsedades que el agente de ICE vertía sobre la sala. Cada palabra de Miller era una piedra lanzada con precisión, diseñada para construir un muro de culpabilidad a su alrededor. Él era el sistema hablando, y ella, la anomalía silenciosa que debía ser corregida. Su propio abogado, un joven idealista llamado David, parecía un David real frente a un Goliat de burocracia y poder. Elena lo había elegido por el fuego que vio en sus ojos, pero ahora ese fuego parecía parpadear, amenazado por el viento helado de la indiferencia judicial. La tensión no era un estallido, sino una presión constante, como el agua que sube lentamente, amenazando con ahogarlo todo sin hacer ruido. El agente Miller continuó su testimonio con una fluidez ensayada, describiendo una supuesta operación de vigilancia en la que Elena había sido identificada como cómplice en una red de tráfico de personas. Usaba terminología oficial para dar un barniz de legitimidad a sus mentiras. Sujeto no cooperativo, riesgo de fuga, vínculos con organizaciones criminales transnacionales. Cada término era una pincelada más en el retrato de una delincuente peligrosa, una imagen que contrastaba brutalmente con la mujer sentada en silencio, cuya expresión apenas contenía una ira fría y controlada. Elena escuchaba, y en su mente desmantelaba cada frase. Recordaba la noche en cuestión, no con el pánico de una criminal acorralada, sino con la precisión de un observador entrenado. Recordaba el olor a sal y a pescado del muelle, el sonido de las olas chocando suavemente contra los pilotes, y el rostro asustado del hombre al que Miller acusaba de ser un capo, cuando en realidad era un informante aterrorizado. Miller describió una entrega de dinero, un paquete sospechoso que nunca existió. Habló de una conversación en clave que fue, en realidad, un intento de calmar a un hombre que temía por su vida. La distorsión era tan descarada, tan arrogante, que por un instante Elena sintió que el mundo se había vuelto del revés. El fiscal, un hombre de traje caro y sonrisa satisfecha, asentía con la cabeza, validando la farsa. David, su abogado, se levantó para objetar, citando falta de pruebas concretas, pero el juez lo silenció con un gesto displicente de la mano. «Proceda, agente Miller», dijo el juez, y en esa simple frase Elena sintió el peso de todo el edificio, de todo el sistema, inclinándose para aplastarla. Miller le dedicó una mirada fugaz, una mirada que mezclaba desdén y una extraña forma de triunfo personal, como si su degradación fuera una victoria para el orden que él representaba. La narrativa de la gente se volvió más detallada, más íntima en su falsedad, una obra de ficción presentada como un informe oficial. Describió el vestido que llevaba Elena esa noche, un detalle que pretendía añadir verosimilitud, pero que solo revelaba la naturaleza invasiva de su vigilancia. Habló de sus movimientos, calificándolos de furtivos, y de su acento, como si el simple hecho de hablar español con fluidez fuera una prueba de su culpabilidad. La sala escuchaba absorta, atrapada en el drama que él dirigía. Elena sintió una oleada de calor subir por su cuello.
la rabia contenida luchando por salir. No era solo una mentira sobre sus acciones, era un ataque a su identidad, a su origen, a su misma presencia en un país que la juzgaba antes de escucharla. La acusada, repetía Miller, evitando su nombre, demostró un conocimiento profundo de las rutas de escape, típico de quienes facilitan el cruce ilegal. Elena cerró los ojos por un segundo, visualizando el organigrama que había estudiado durante meses, no de rutas de escape, sino de la red de corrupción que operaba dentro de la propia agencia de Miller. La ironía era tan afilada que casi le arrancaba una sonrisa amarga. El juez parecía cada vez más convencido, o quizás simplemente más ansioso por terminar el proceso. El jurado, un mosaico de rostros impasibles, absorbía la historia sin cuestionarla. Eran ciudadanos comunes, pero en ese momento, eran los guardianes de un sistema que prefería una mentira cómoda a una verdad incómoda. David volvió a intentarlo. Objeción, su señoría. Esto es pura especulación, sin fundamento. La respuesta del juez fue aún más cortante. Objeción denegada. Su opinión ha sido anotada, señor Chen. El mensaje era claro. El poder tenía su propia versión de los hechos, y esa era la única que importaba. Al concluir su testimonio, el agente Miller regresó a su asiento con la postura de un soldado que ha cumplido su deber. El fiscal le sonrió, un gesto de camaradería que no pasó desapercibido para Elena. El peso en la sala se hizo casi insoportable. Parecía que el veredicto ya estaba escrito, no en un papel, sino en el aire mismo de la corte. La historia estaba contada, el villano identificado, y el sistema listo para cerrar otro caso, reafirmando su propia eficacia. Elena miró a David, cuyo rostro reflejaba una mezcla de frustración y agotamiento. Por un momento, una duda la asaltó. Había subestimado la inercia de la injusticia, la capacidad de una institución para protegerse a sí misma, incluso a costa de la verdad. Se sintió profundamente sola, una isla de integridad en un océano de cinismo. La maquinaria judicial seguía su curso, indiferente a su tormenta interna. El fiscal se levantó, y con una voz solemne, declaró que no tenía más preguntas para el agente, consolidando su testimonio como el pilar de la acusación. El silencio que siguió fue denso, expectante. Elena sintió que estaba en el fondo de un pozo, mirando hacia una pequeña abertura de luz que se hacía cada vez más pequeña. Era el momento de la narrativa en que el héroe subestimado está a punto de ser derrotado, cuando todas las fuerzas del mundo parecen conspirar en su contra. Pero Elena no era la heroína de una ficción sentimental. Su resiliencia no provenía de la esperanza, sino de la certeza de los hechos que solo ella conocía, y la disciplina forjada en años de un trabajo que exigía paciencia, coraje y, sobre todo, un control férreo de sus emociones. La defensa llama a Elena Morales al estrado. La voz de David resonó, cortando la atmósfera pesada. Un murmullo recorrió la sala. Elena se levantó, y cada movimiento fue deliberado, medido. Su espalda estaba recta, su barbilla alta. Mientras caminaba hacia el estrado, sintió la mirada de Miller siguiéndola, una mirada cargada de una confianza que pronto se revelaría como su mayor error. Juró decir la verdad, y sus palabras, «Sí, juro», sonaron con una claridad y una firmeza que sorprendieron a más de uno. El fiscal inició el contrainterrogatorio con una agresividad calculada, lanzando preguntas rápidas, intentando desestabilizarla, hacerla tropezar en una contradicción. ¿Es usted ciudadana de los Estados Unidos?, preguntó. Una pregunta irrelevante para el caso, pero diseñada para sembrar dudas. No es relevante para los hechos que se discuten, respondió Elena con calma, su voz uniforme. ¿Se reunió usted con el individuo conocido como El Sombra en la noche del 14 de marzo? Continuó el fiscal. Me reuní con un hombre en esa fecha, corrigió ella, negándose a usar el alias sensacionalista. Sus respuestas eran concisas, factuales, un muro de contención contra la marea de insinuaciones. No ofrecía explicaciones, no se defendía, simplemente afirmaba hechos mínimos, esperando. Su compostura era su arma,
El fiscal, frustrado por su incapacidad para quebrarla, finalmente se rindió y se sentó. Ahora era el turno de David. La sala se inclinó hacia adelante, una tensión diferente comenzando a vibrar en el aire. Ya no era la tensión de una condena inminente, sino la del misterio, la de una historia que claramente no había sido contada en su totalidad. Elena se acomodó en el asiento, su mirada fija en su abogado, lista para el guión que ambos habían preparado. David se acercó al estrado, su nerviosismo inicial reemplazado por una concentración afilada. Señorita Morales, el agente Miller testificó que la reunión tuvo lugar a las 10 de la noche en el Muelle 3. ¿Es eso correcto? No, dijo Elena. La reunión fue a las 11:30 p.m. en el Muelle 5. Una pequeña discrepancia, pero la primera grieta en la fachada de Miller. David continuó, metódico. El informe del agente indica que usted intercambió un sobre Manila. ¿Llevaba usted un sobre de ese tipo? No, respondió ella. Llevaba un maletín negro, estándar. La atención del jurado se agudizó. El juez frunció levemente el ceño. David caminó hacia la mesa de la fiscalía. Solicito que se presente el informe de vigilancia del agente Miller, el anexo B, que contiene las fotografías. El fiscal, a regañadientes, entregó el archivo. David proyectó una de las fotos en la pantalla de la sala. La imagen era granulada, tomada desde lejos, pero mostraba a Elena con un maletín negro, exactamente como ella había dicho, y la marca de tiempo en la parte inferior de la foto, aunque borrosa, parecía más cercana a las 11:30 que a las 10:00. Agente Miller, dijo David girándose hacia él, ¿podría explicar esta discrepancia entre su testimonio jurado y la evidencia de su propia vigilancia? Miller, por primera vez, vaciló. Los informes a veces contienen errores menores de transcripción. La esencia de los hechos no cambia. Su voz había perdido algo de su resonancia. La arrogancia se estaba convirtiendo en una defensa frágil. La repetición de las preguntas de David, contrastando el testimonio con la evidencia física, comenzó a tejer una nueva narrativa. Él mintió sobre la hora. Él mintió sobre el sobre. La implicación silenciosa colgaba en el aire. ¿Sobre qué más mintió? La tensión en la sala había alcanzado un punto de ebullición silencioso. Cada persona sentía que estaban al borde de una revelación. David dejó que el silencio se extendiera después de la débil excusa de Miller, permitiendo que la duda se asentara en la mente del jurado. Luego, se volvió hacia Elena, su voz ahora cargada de un peso dramático. Señorita Morales, la fiscalía la acusa de ayudar a un fugitivo y de participar en una conspiración criminal. El agente Miller ha pintado un cuadro muy específico de sus actividades. Le haré una última pregunta y le pido que responda con total claridad para el tribunal. Por favor, aclare su ocupación profesional y explíquenos el verdadero motivo de su presencia en el Muelle 5 la noche del 14 de marzo. Este era el momento, el punto de inflexión que habían planeado meticulosamente. Elena inspiró profundamente, no por nerviosismo, sino para anclar su voz. Toda la sala contuvo la respiración. El juez se inclinó hacia adelante, ahora completamente absorto. El agente Miller la miraba fijamente, una mezcla de confusión y una creciente aprensión en su rostro. Elena no miró a su abogado. Su mirada se dirigió directamente al jurado, y luego al juez. Lentamente, con una deliberación que magnetizó cada par de ojos sobre ella, se inclinó hacia adelante y abrió el maletín negro que había sido presentado como prueba. El sonido de los pestillos metálicos al abrirse fue el único ruido en el silencio absoluto de la corte. No sacó un arma, ni dinero, ni nada que encajara en la historia de Miller. Sacó una cartera de cuero oscuro. Con un movimiento fluido, la abrió y la colocó sobre el borde del estrado, de cara al juez y al jurado. El escudo dorado que brillaba bajo las luces de la sala era inconfundible. «Agente especial Elena Morales», dijo, su voz resonando con una autoridad que nadie en esa sala esperaba. «Oficina Federal de Investigación». Un jadeo colectivo recorrió la sala. El fiscal se puso de pie de un salto, con el rostro pálido por la conmoción. El juez se quedó boquiabierto.
sus ojos fijos en la placa y la identificación del FBI. La inversión de poder fue instantánea, brutal y absoluta. El agente Miller se hundió ligeramente en su silla, el color drenando de su rostro mientras la realidad de la situación lo golpeaba con la fuerza de un tren de carga. Elena continuó, su voz ahora la de un oficial de la ley entregando un informe, no la de una acusada defendiéndose. Mi presencia en el Muelle 5 no era para ayudar a un fugitivo, sino como parte de la Operación Marea Rota, una investigación interna de la oficina sobre una red de corrupción dentro de la División de Inmigración y Control de Aduanas. El hombre con el que me reuní no era un capo, sino un informante confidencial que nos estaba proporcionando pruebas sobre agentes de ICE que extorsionaban a inmigrantes y fabricaban pruebas para cumplir con cuotas de arresto. Cada palabra era una recontextualización de todo lo que la corte había escuchado. La acusada se había convertido en la investigadora, el acusador en el sospechoso. La narrativa del sistema se había hecho añicos contra la verdad. La declaración de Elena transformó la sala del tribunal en una escena completamente diferente. Ya no era un juicio sobre su supuesta criminalidad, sino una exposición pública de la podredumbre que ella había sido enviada a investigar. El agente Miller, continuó Elena, su mirada ahora clavada en él, era uno de los principales sujetos de nuestra investigación. El pánico en los ojos de Miller era ahora evidente. Se revolvió en su asiento buscando la mirada de su superior, del fiscal, de cualquiera que pudiera detener la hemorragia de su carrera y su libertad. Pero todos los ojos estaban fijos en Elena, en la mujer que habían subestimado tan profundamente. Su informe, lleno de errores menores, como él los llama, no es un error, es una fabricación deliberada, un intento de desacreditar a nuestro informante y de obstruir una investigación federal al arrestarme bajo cargos falsos antes de que pudiera presentar mi informe. Su testimonio era ahora una acusación formal. Presentó fechas, nombres, transacciones bancarias, todo desde la memoria, con una precisión que no dejaba lugar a dudas. El joven abogado, David, observaba su papel ahora reducido al de un espectador privilegiado del triunfo de su clienta. Había tenido fe en ella, pero ni él había anticipado la magnitud de la revelación. El juez, recuperándose del shock, golpeó su mazo. «Silencio en la sala», ordenó, aunque nadie había hablado. Era un gesto para recuperar una apariencia de control que ya había perdido por completo. Miró al fiscal, cuya cara era una máscara de humillación profesional. «Señor fiscal, ¿tiene algo que decir en vista de este desarrollo?» El hombre tartamudeó, incapaz de formular una frase coherente. El sistema, tan rígido y seguro de sí mismo minutos antes, se había paralizado. El golpe del mazo del juez sonó de nuevo, esta vez con una finalidad diferente. En vista del testimonio y la evidencia presentada por la agente especial Morales, este tribunal desestima todos los cargos contra la acusada, con efecto inmediato. Las palabras resonaron con la fuerza de una vindicación, pero no hubo una explosión de alegría. La victoria de Elena no era ruidosa, era una afirmación profunda y resonante de la verdad. Mientras el juez hablaba, dos alguaciles federales, que habían entrado discretamente en la sala, se acercaron a la mesa donde se sentaba el agente Miller. No dijeron nada, simplemente se pararon a su lado. El mensaje era inequívoco. Su confrontación con el sistema había terminado. La del sistema consigo mismo apenas comenzaba. Elena recogió su placa y su maletín con la misma calma deliberada con la que los había presentado. Intercambió una mirada con David, una mirada que transmitía un universo de gratitud y respeto mutuo. Luego, se levantó y caminó hacia la salida. La gente en la sala se apartó para dejarla pasar, sus miradas ahora llenas de asombro y un respeto recién descubierto. Ya no veían a una mujer mexicana anónima, veían a una agente federal que había puesto de rodillas a un adversario poderoso. Al salir al pasillo, la luz del sol que entraba por los altos ventanales la golpeó, sintiéndose como un bautismo. No se sentía eufórica, sino vacía y llena a la vez. Había ganado, pero la batalla había dejado cicatrices.
Sabía que esta era solo una victoria en una guerra mucho más grande, una lucha contra un sesgo sistémico que no sería desmantelado por un solo caso. Pero mientras caminaba por el pasillo, con el sonido de sus tacones resonando en el mármol, caminaba un poco más erguida, no solo como una agente del FBI, sino como Elena Morales, una mujer que se había negado a ser borrada.